Hola a todos y todas quienes nos ven y escuchan cada sábado y en el diferido en nuestro canal de YouTube del Movimiento Democrático Popular y en el podcast en Spotify de Política para Todos. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de Ana Matilde Gómez, ex Procuradora General de la Nación, exdiputada, primera candidata mujer por la vía independiente a la presidencia de la República en las elecciones del 2019 y actual aspirante a diputada por la libre postulación. Bienvenida a nuestro programa Política para Todos y Todas. Hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa y se trata sobre el caso New Business y el estado de la justicia panameña. Dentro de esta temática general vamos a abordar los puntos sobre la evolución del caso New Business, el estado de la justicia panameña, la coyuntura político-electoral en que se encuentra Panamá y qué opina nuestra invitada de honor sobre la propuesta del contrato Minera Panamá. En ese sentido, le concedo la palabra y para que luego que usted se presente y salude a todas las personas que nos escuchan, aborde el primer punto sobre la evolución del caso New Business. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y muchísimas gracias, licenciada Cristel. Yo que admiro su trabajo, su dedicación al tema de los derechos humanos y admiro el espacio alternativo de política para todos y el movimiento democrático que usted refiere, popular al que pertenece. Yo, la honrada soy yo. No me siento ser una invitada de honor, siento que es un honor que ustedes me hayan invitado. Y con mucho gusto compartiré mis reflexiones y mis opiniones respecto a los puntos que usted acaba de introducir. Y en ese sentido, pues iniciamos con lo que usted me ha planteado. ¿Cuál es la evolución que yo observo? Una reflexión sobre la evolución del caso New Business. En primer lugar, me gustaría decir que el caso New Business no es cualquier caso. Es tal vez uno de los casos de más alto perfil, uno de los casos de muy alto perfil que la justicia panameña ha venido enfrentando en los últimos tiempos. Y es un caso, una investigación que ahora está en etapa de juicio bajo el sistema antiguo o el sistema mixto por el tiempo en que se dio, que pone a prueba el sistema de administración de justicia y el sistema país también, sobre todo desde el punto de vista de nuestra plataforma de servicios, que en este caso queda develada como el espacio en el que se permitió una serie de movimientos y operaciones con apariencia de licitud que, de acuerdo a lo que plantea el auto de llamamiento a juicio y que reveló la investigación, permitió la utilización de dineros provenientes de contratos con la nación bajo la petición de una persona de muy alto perfil en el país, del cargo más alto en el Ejecutivo, a propósito de lograr un pulo, una vaca, como decimos los panameños coloquialmente, de dinero para hacerse de la editora Panamá América en una transacción de compraventa. El caso, desde mi punto de vista, ha tenido, por supuesto, incidencias, bueno, algunas admirables, otras un poco tristes o lamentables. Por ejemplo, hemos tenido un despliegue de defensa un poco abusiva desde el punto de vista recursivo, cosa que permite el sistema viejo, tristemente, pero que además, en una falta de lealtad procesal, algunos defensores hacen un uso abusivo de ese derecho de defensa porque interponen incidencias que desde antes de interponerlas saben que no son procedentes, que van a ser negadas o van a ser rechazadas, y porque en lo último que sí pensábamos, a lo mejor que lo habíamos visto todo y esta audiencia nos sorprendió, que la defensa se hiciera con la contratación honoraria de un profesional del derecho que en algún momento de la vida de la juez pues estuvo vinculado a ella y que se haya pretendido siquiera hacer alusión a un vínculo sentimental o la relación que fuera, que no tiene ninguna relevancia en el proceso,
para incomodar a la señora, a la juzgadora, lo cual solamente habla de los niveles tan bajos de argucias que en un momento dado se pueden utilizar a propósito de desestabilizar o de pretender desestabilizar un acto de audiencia que, de acuerdo a lo que establece la ley, tiene que estar en pleno control de la juzgadora. Por otro lado, hemos visto testimonios que, a mi juicio, revelan el desparpajo con cual una serie de empresarios hablan del movimiento de millones, una danza de millones de dólares, en la que queda evidente el poco o ningún control o el control selectivo que hay en un grupo de bancos que participan en las operaciones y que de la manera más tranquila te hablan de que hice una compañía o hice una sociedad, pero no era verdadera, nada más era para esto, o que el otro me llamaba y me presionaba, no, que yo le dije a fulano que me diera 1.800.000 dólares, no, pero no me preguntó para qué. O sea, el lenguaje que estamos observando devela también la tragicomedia del país de plataforma de servicios con bajos controles. Creo que esto nos podría llevar a una primera conclusión, y es el hecho de que definitivamente Panamá no está en las listas discriminatorias de manera gratuita, sino que en algunos casos hemos merecido lamentablemente aparte de todo el otro discurso nacionalista que puede haber al respecto. También hay que admitir que en muchos casos Panamá ha tenido una conducta laxa respecto a controles selectivos que se aplican en una plataforma de servicios que permite, no solo en materia bancaria, sino de bienes raíces, en materia de construcción, en materia de subastas, en materia de compra de autos, o compra de joyas, de arte, el flujo de dineros en efectivo con pocos o casi ningunos controles. Entonces, sí tenemos que observar, poner atención en el país. Este juicio nos está permitiendo enrostrarnos muchas de las deficiencias que tenemos, aparte de la conducta ética de una gran cantidad de personas que se mueven en el mundo empresarial y político, ¿no? Que queda de manifiesto que se dan sin ningún tipo de ética ni de reserva en materia de hacer negocio y qué hay para mí en este negocio y qué me puedo yo acomodar o aprovechar, lamentablemente. Coincido con lo que usted habla sobre el tema que este juicio refleja o devela la situación de la plataforma de servicios que históricamente ha caracterizado a Panamá. En el sentido que a veces existe un cierto grado de desinformación o de información un poco, de alguna manera, amañada, que, bueno, ¿por qué no lo hacen con X país o con este otro país que es desarrollado? ¿Por qué Panamá lo castigan de esta manera con la lista gris, la lista negra? Y definitivamente que en las declaraciones de uno de los testigos hoy dijo que era parte de la directiva del periódico en su momento, dijo, yo no averigüé de dónde provenían los fondos. O sea, es algo que no estamos inventando ni usted ni yo en este programa, están todos los medios, cualquier persona que quisiera puede buscar, y es así una conducta generalizada de, como usted bien lo indica, del sector empresarial y de la sociedad en general. Es una oportunidad de hacer un mea culpa. ¿Y qué puede ocurrir? Este juicio refleja qué puede ocurrir si como Estado no tomamos las riendas y el destino de alguna manera limpiar nuestra economía. Y Cristel, si me permites también, que queda muy en evidencia esa práctica muy vieja que solemos creer que todo lo que es costumbre se vuelve ley, y no necesariamente es así. No hay una norma escrita, pero sí debería haber límites en la propia conducta, cuando con el relajamiento que ha quedado evidente desde los papeles de Panamá, los mal llamados Panama Papers, que ahora en este caso se dan cuenta que es muy cierto. Por ejemplo, ¿en qué? En los directores nominales, las personas que solamente aparecen de nombre. ¿Por qué? Porque parte de la plataforma de servicio que se ofrece al mundo es el poder vender una sociedad con los directores ya constituidos. Es que una persona dice, quiero una compañía que tenga 3 años, 10 años o 15 años de constituida.
¿sí? Y encima que eso implica que también haya una reserva en alguna notaría, etcétera, donde aparezca registrada de esa época. Y la firma o la empresa o la sociedad que se encargue, que se dedique a vender sociedades, pueda ofrecerle al cliente lo que el cliente pide, pues como hecho a la medida. Dame una sociedad y simplemente para estos propósitos, y los directores que están ahí después los cambiaré. Y algunos se dan cuenta en el camino que nunca los cambiaron. Y entonces, como no hay verificación de qué es lo que hace esa sociedad, después quedan subiendo y bajando escaleras cuando se dan cuenta dentro de un poco de años más adelante que la sociedad en la que ellos aparecen como directores, porque así se vendió el vehículo societario, así se vendió el instrumento como parte de esa plataforma de servicio en la que está apalancada una economía ficticia e inflada, porque es una economía que mueve mucho dinero sin controles. Casos como este nos los ponen en evidencia. Tal cual. Y en ese sentido, en algún momento se ha hablado sobre la oportunidad que representa este caso para lavarle la cara al órgano judicial o para reivindicar, eso lo anterior el lenguaje llano, el lenguaje coloquial, o para reivindicar la separación del poder, la independencia del poder judicial en este sentido, estando frente a una serie de personas o implicados que han ocupado altos cargos, los máximos cargos a nivel del Estado, empresarios y demás. Teóricamente, y sin ser penalista, solamente analizando las características generales jurídicas del caso, todo apunta a que pudiera existir la oportunidad, la posibilidad de hacer justicia a favor de todos los panameños y panameñas en este caso y obtener condenas que puedan de alguna manera responder a ese llamado a la justicia. ¿Usted qué opina al respecto? Me gustaría dividir la respuesta en dos partes. Primero, el del lavado de cara, en el sentido de que, a contrario sensu, o paradójicamente, usted puede tener una trayectoria larga, correcta, y con un solo acto caer en desgracia desde el punto de vista de la opinión formada de los demás hacia usted. Al revés, usted cuando ha tenido muchos tropiezos en cuanto que van golpeando o lesionando, erosionando su credibilidad, hablando del Poder Judicial, no es un solo acto el que lo puede reivindicar. Toma mucho tiempo recuperar la confianza perdida. Sin embargo, cuando hay un caso que conjuga en sí mismo poder político y poder económico, el sistema se estremece y si logra salir adelante, se fortalece. Es decir, es imposible que después de todo lo que hemos escuchado que ha ocurrido, aunque en la audiencia vaya a haber incidencias, usted sabe que hay dos juicios paralelos, el mediático y el judicial. Y el mediático, precisamente por ese control de medios que tiene el personaje más importante de imputado en este caso, ese control de medios, hay una serie de versiones, hay un ideario colectivo que habla o que quiere montarse en el carrito de persecución política. Por supuesto, nosotros no podemos caer en eso y estoy segura que los oyentes de este espacio alternativo tampoco. No podemos caer en eso porque ahí está más que claro el delito probado. Lo que vamos ahora a ver son los grados de participación y los niveles de responsabilidad. Pero de que hubo un manejo de dinero al que se le quiso dar forma de licitud a través de una serie de operaciones bien estructuradas que fueron solamente para esconder, disfrazar o distraer, diluir o confundir el origen de los fondos, eso está probado. Ahí sí le hablo como penalista, eso está probado. Entonces, la otra parte es, bueno, la parte de la respuesta es, no, un solo caso no lo es. La segunda parte es, pero cuando son casos de muy alto perfil, como es este, si hay justicia, si la justicia aparece para reivindicar más bien al país desde el punto de vista de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien habiendo ejercido como en la más alta posición del Ejecutivo, dentro de los poderes del Estado, estando en una posición de tan alto poder, haya incurrido en la posibilidad de una conducta delictiva,
y salga luego por efectos del poder político o económico exento de responsabilidad. Eso puede contribuir a fortalecer al sistema. Por supuesto, él y todos los que salgan, todos los que resulten responsables, ¿no? Porque obviamente no actuó solo. Claro. Y es importante entender que... Y para eso es que es el juicio, ¿no? Para eso es que es el juicio. Para que nos digan, sí, bueno, si se logra probar, si se le logró convencer a la juez, a la juzgadora, sí o no, que el tipo penal, o sea, el delito que está aprobado, porque eso ya está aprobado, lo que ahora tenemos es que convencer a la jueza que los elementos, los testimonios, y ahí vamos a ver de todo, porque lamentablemente también van a quedar en evidencia las deficiencias que pueda tener el Ministerio Público, los peritos y demás, y quienes tengan más arte, ciencia y parte para poder interrogar, las técnicas de interrogatorio. Uno está viendo a veces, bueno, mucha flexibilidad por parte de la juzgadora. Me imagino que también cuidándose de que no digan que por ser, que precisamente porque hablan de persecución política, ella limitó espacio. Les ha dado una flexibilidad tremenda a los defensores. Para su legítima defensa. Y hablando de los aspectos recursivos que usted mencionó en principio, el estado de la justicia panameña, caracterizado, por ejemplo, en este caso, existen, luego que se dicta una decisión de primera instancia, la posibilidad del contradictorio, que es la segunda instancia y hasta casación, ¿no? Entonces, muchos panameños y panameñas en general siempre se decepcionan en alguna medida porque nuestro sistema procesal hace cualquier cosa menos honrar la ausencia de formalismo, la agilidad de los trámites, la economía procesal. Es decir, tiende a ser excesivamente formalista, permite situaciones como este caso, la cantidad de tiempo, la cantidad de años que lleva este caso. Entonces, y también he escuchado a algunos colegas que pareciera que el sistema penal acusatorio está echando para atrás por la misma cultura general de nuestros agentes de justicia y el ejercicio de la profesión en general. Es decir, tiende a ser menos garantista de lo que realmente concibe y se vuelve un poco más formalista. Esto hablando en sentido general de la parte jurídica, de la parte procesal, pero también de ciertos periodos que ha tenido el Poder Judicial, como esto ha mermado su capacidad de credibilidad y de hacer el ejercicio democrático de judicializar, de fiscalizar el ejercicio del poder del Ejecutivo, del Legislativo. ¿Cómo usted ve todo este panorama y cuál sería el antes y después de este caso? ¿Cuáles son los retos que tiene el sistema de justicia a partir de este antes y después en materia de justicia? Lo que no te comprendí es si el antes y después el parteaguas lo colocas en la audiencia, en el caso New Business, o lo colocas en el sistema penal acusatorio. Y nos estamos refiriendo solo a la justicia penal. Porque es que hay que recordar que esto es lo que se publicita tanto, un poquito para hacer algo de docencia. Por lo general, claro, lo que se conoce es la justicia penal porque es la que hace titulares. La justicia penal se convierte en noticiosa. Es más, los periodistas suelen nutrirse de la justicia penal para llenar sus titulares y sus primeras planas y su noticia. Pero en realidad el grueso del sistema de administración de justicia es la justicia civil. Casi en lo último que yo había leído, casi en una diferencia como de entre el 20 y el 80%. Lo que ocurre es que lo que conocemos, lo que hace más ruido es ese 20% de la justicia penal. Dicho porque esto, es más mediática. Claro, porque es mucho más mediática. Entonces, el empantanamiento, de hecho, por eso se está trabajando en la reforma de la justicia civil, toda la propuesta que ha venido desde la Corte. Así que sí hay un reto enorme para la justicia. Uno, comprender que en la justicia penal, cuando se hizo la transición del sistema
inquisitivo o el sistema mixto al sistema penal acusatorio era precisamente en la forma que se aprobó, que era gradual, o sea, era una forma gradual, como íbamos a ir pasando cada distrito judicial, dependiendo de los grados de litigiosidad, qué tanto volumen de litigios había en esa circunscripción, se iba a ir entrando paulatinamente, era con el objetivo de corregir lo que el sistema nos fuera demostrando en la práctica que había que mejorar. Eso no se ha hecho en muchas partes, o sea, no ha habido reforma sobre la reforma, ¿no? Ha habido reforma en la justicia penal en cuanto a la norma penal, el penal formal, el penal procesal, o sea, el sustantivo, lo adjetivo, que es el procedimiento, en el camino tenía que haberse mejorado algunas cosas que han quedado en evidencia con la ejecución. Sin embargo, sigue siendo mejor que el sistema inquisitivo. Todo ese excesivo uso de recursos, toda esa manipulación del sistema que hemos visto en las audiencias que hasta ahora se han publicitado, de casos de alto perfil, todas son del sistema inquisitivo, del sistema viejo. Por eso todas esas distorsiones y perversiones que hemos visto de la dilación en el tiempo. Así que el sistema, la transición no ha sido mala, es lo correcto. De hecho, la homologación que se ha buscado en América Latina con el código tipo modelo para América Latina es precisamente porque el delito demostró su capacidad transnacional y no podíamos seguir que en cada país hubiera un modelo distinto de acuerdo a lo criollo, porque la delincuencia organizada y la delincuencia transnacional, como dice el nombre, rebasa las fronteras y después los países se convierten en paraísos donde se esconden los delincuentes, sin poder hacer realmente un buen ejercicio de la cooperación internacional, a lo cual están llamados todos los países que son signatarios de las convenciones, tanto de las Naciones Unidas como del sistema interamericano en materia de combate a la corrupción, en materia de crimen organizado, en materia de blanqueo de capitales, combate al terrorismo y delitos, por ejemplo, de narcotráfico, trata de personas, el problema de los migrantes, o sea, una serie de delitos que son de la comunidad internacional, no son de un solo país. Así que hay un reto enorme para el sistema, un antes y un después con la reforma, sí, y con estos casos de alto perfil, sí puede haber algo de rescate en la imagen. Vuelvo al punto anterior, un solo caso no te va a devolver la confianza que se ha perdido, pero puede ayudar a fortalecer al sistema cuando después que se devela tantas acciones que se enmarcan en tipos penales y que no haya consecuencias al final. Tiene que haber consecuencias, porque lo que estamos viviendo hoy en el país en materia política, precisamente es el resultado de la ausencia de consecuencias en actuaciones antiguas. Y doy un ejemplo concreto. El tema del traslado de partidas a las juntas comunales por directrices desde el Ejecutivo a través del mecanismo de la descentralización, que es otra reforma positiva que fue utilizada a conveniencia y que todavía no han rendido cuenta un montón de diputados que están allí haciendo leyes para todos los panameños y ellos no han rendido cuentas respecto a los más de 400 millones que en el periodo del presidente Ricardo Martinelli se transfirieron a las distintas juntas comunales en abierto desconocimiento de la ley. Ahora lo que estamos viendo con la descentralización es el resultado de que no ha habido esas consecuencias. ¿Qué nos dice todo esto? Lo mismo pasa en la justicia, es lo que va a pasar en estos casos de alto perfil donde han participado empresarios, banqueros, la banca en general, todo el sistema que está a prueba en estos casos. Si no hay consecuencias, que las tiene que haber, porque de no haberlas, todavía será más profundo el hueco y la siguiente vez estaremos todavía viendo situaciones peores. Sí, y todo esto implica el mantenimiento de la desigualdad, porque es muy importante que todo panameño y panameña sepa que estamos hablando de dinero de cada uno de nosotros, dinero que provino de las contribuciones de cada uno y cada una de nosotros, de lo que pagamos al Estado en impuestos y demás. Este dinero que se está
judicializando, que está en juego en este y otros casos de alto perfil, es parte de la casa común, es parte del Tesoro Nacional. Y esa falta de certeza de justicia que nos ha dejado otros casos, también, como usted bien lo señala, hace o habilita que personas que están en la política, autoridades, que están en la asamblea, que están en el ejercicio en el ejecutivo, en distintos ministerios, entidades, que personas que son empresarios y demás, de alguna manera sientan que pueden hacer lo que les dé la gana. Eso aumenta la corrupción, aumenta la concentración de la riqueza, mantiene la pobreza, nos mantiene en los índices de pobreza que tenemos. Todo eso está estrictamente vinculado. A veces muchos se desinteresan por estos temas porque los ven aislados de su cotidianidad, aislados de su casa, de su hijo, de su hija, y eso está estrictamente vinculado a cómo cada uno de nosotros nos sintamos a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Y si la sociedad en general ve que no hay certeza de justicia, también aumenta la criminalidad. Aumenta la criminalidad y aumenta la inseguridad, y eso impacta por algún motivo. Nosotros estamos teniendo y hemos tenido muchos problemas en materia de criminalidad e inseguridad que se han combatido de distintas maneras, pero continuamos con índices, con números rojos en ese sentido. Y todo esto tiene que ver la falta de certeza de la justicia. Y en justicia también está el Tribunal Electoral, que es parte fundamental de garantizar que la democracia representativa sea real, sea material. Entonces, hablando de Tribunal Electoral, ¿qué usted opina de la coyuntura político-electoral en la que se encuentra Panamá, que es parte importante, parte activa de la misma? Mira, tú sí es tan importante mencionarlo o hablar de la justicia electoral también, que precisamente en el caso de New Business tenemos lo que es el efecto negativo de la falta de conciencia de la jurisdicción electoral o la justicia electoral respecto a cuando ella puede entorpecer la acción de la justicia ordinaria, porque el fuero penal electoral, que es una tara que no sé cuándo nos las vamos a quitar de encima, precisamente tienen la audiencia haciendo menciones como no mencione a fulanito, no diga el nombre de fulanito, lo cual a mí me parece una interpretación exagerada del fuero penal, porque una cosa muy distinta es que, tal como ha dicho la Corte en su fallo, alcance los actos de investigación, pero ya estamos en una etapa plenaria, estamos en un juicio, y en el juicio, una cosa es que el fiscal venga y pregunte con el nombre del aforado, por ejemplo, para tratar de implicarlo, y otra muy distinta es que a un testigo se le impida mencionar el nombre, eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero puedo entender que la juez está siendo conservadora para evitar que el exceso ese que han tenido el despliegue de la defensa le vaya a presentar luego una nulidad y entorpecer su caso. Así que puedo entender su actitud conservadora al respecto. La justicia electoral juega un papel importantísimo porque es para preservar no las elecciones, la democracia. El papel de la justicia electoral es darnos a los ciudadanos la garantía de que cuando nos enfrentamos al proceso electoral o al evento electoral de las elecciones, es porque hemos tenido un proceso, un camino de 5 años de respeto a las normas, de transparencia en el uso de fondos, de no combinación del poder económico con el poder político, de la no injerencia o utilización de fondos públicos para las campañas, de un proceso que rinde cuentas, o sea, todo eso que permite llegar a las elecciones, que es un momento, un día, que no es el trabajo del Tribunal Electoral, no es ese día, es garantizarnos que durante todo el camino para llegar a ese día, las cosas están tan claras que llegamos con un alto nivel de credibilidad. Lo que ocurre es que en este país la crisis institucional es tan profunda que ellos siempre salen altos, pero es que por los otros están tan bajos que el Tribunal Electoral sale alto. Entonces, realmente ahí la crisis institucional los alcanza a ellos también, por sus decisiones, por sus actuaciones, por sus omisiones, por la forma
tardía en que atienden algunas cosas que ameritan celeridad, no porque no tengan que ser bien pensadas, sino porque también la oportunidad de la respuesta es tan importante como la sustancialidad de la misma, porque tú tienes que entender en el espacio y en el tiempo el rol que te toca jugar. Entonces, cuando usted ve que, por ejemplo, la justicia electoral, en cuanto al levantamiento del fuero, retarda tanto que entorpece la justicia ordinaria, tú dices, ¿qué pasó aquí? Así que electoralmente el país está muy enturbiado, sobre todo por lo que hemos venido conversando, ¿no? Porque hay desvío, hay utilización de fondos a todas luces de manera selectiva para favorecer a candidatos. Ya estamos en las primarias de los partidos, estamos en el proceso de recolección de firmas para los independientes. Hay suficientes incidencias que ameritan pronunciamientos contundentes, por ejemplo, de la Fiscalía Electoral, que si bien no es competente en las faltas son competencias del Tribunal Electoral, la Fiscalía Electoral sí atiende delitos y contravenciones. Entonces, hay una cantidad de acciones, actuaciones o conductas que, bueno, ellos son los que la tienen que calificar, pero le trasladan al ciudadano el que sí tiene que denunciar, que sí tiene que llevar la prueba, que si es o no competencia de ellos. Oiga, salgan a la calle y miren lo que estamos viendo el resto de los ciudadanos, cosas que están ocurriendo y que enturbian el proceso de cara al día de la elección. Y eso también es una merma en la credibilidad necesaria para el momento en el que se da una proclamación, no haya dudas de que el ganador es el que está en la papeleta, para parafrasear al autor panameño Harry Brown, ¿no? Sí, y las omisiones o faltas que percibe la sociedad en general, el panameño de a pie en materia de justicia electoral, pueden llevar al abstencionismo y pueden llegar a que terminemos, como siempre digo, de caer en el precipicio en el que vamos. O sea, el principal órgano que garantiza la justicia democrática de este país en alguna medida, eh, que se vea implicado en fallos cuestionables como los que hemos sido testigos recientemente, es súper peligroso para el Estado de Derecho. ¿Cómo usted están diariamente en el tema de recolección de firmas, hablando con panameños y panameñas en varias comunidades del área metropolitana? ¿Qué usted percibe? ¿Cuál es eh, su manera de abordar la problemática desde esa perspectiva testimonial que diariamente pasa por usted? Bueno, trato de hacer docencia y mantenerla entereza, porque se encuentra uno con episodios dramáticos que prácticamente te dan ganas de dejarlo todo. Después te llenas otra vez de fortaleza o con templanza, dices, no, por eso es que yo estoy en esto. Pero cuando tú escuchas a ciudadanos que te dicen, no sé ni a quién le firmé, pasaron por aquí y estaban pagando, uno dice, pero ¿cómo pueden hablar así? U otra persona que te dice, no, es que yo vivo aquí, pero es que yo como estoy ayudando a un primo, yo me cambié para... Y uno les tiene que decir, señor, eso es un delito electoral. No lo diga así siquiera, no debió hacerlo, pero no lo diga de esa manera. Pero es que me dijeron que no pasaba nada. Falta de docencia. El Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral tienen que abocarse a capacitar al ciudadano, a informar lo suficiente sobre las normas. Y uno se pregunta, todo ese recurso que se va a los partidos políticos para capacitación, ¿a dónde está? Si la mayor parte de las personas que incurren en estos comportamientos o conductas están inscritas en partidos. Es que sus partidos no les explican, no les hablan, no les dicen. ¿Dónde está la docencia que tiene que haber? Entonces yo sí creo que es importante. La democracia necesita poder creer en el donde se toca machín, es en el Tribunal Electoral, ahí es que se toman las decisiones. Y, por supuesto, lamentar que no haya una Fiscalía Electoral mucho más proactiva, que, bueno, está haciendo un esfuerzo, puede ser, eso uno lo puede comprender, los funcionarios dentro, pero es que no se nota. Y lo que uno les pide es, salgan para que se note. ¿Cuánto hemos denunciado, por ejemplo, la manipulación que se está dando de los kioscos? Que en los kioscos debía haber
observador, un fiscalizador, alguien que pudiera darse cuenta que hay activistas de candidatos, de precandidatos, que una vez que el ciudadano con su huella digital abre el sistema, es el activista el que le marca a todos los candidatos a los que quiere apoyar. El ciudadano sale del kiosco sin saber qué hizo. Eso se le ha denunciado a la fiscalía, al tribunal. Bueno, sí hay un sistema que da tristeza. ¿Cómo se aborda esto? Solamente con la firme convicción de que cada uno debe hacer lo que piensa que está en sus manos para hacer. Es decir, no todos podemos ser candidatos, eso yo lo entiendo. Habrá quienes hacen programas alternativos como este y hacen docencia. Habrá quienes participan en partidos políticos. Habrá quienes escriben cosas, quienes participan en programas de opinión. Cada uno como sienta que puede contribuir a mejorar el estado de las cosas para que las cosas cambien, porque no es para que siga igual. Participar en política para una verdadera transformación ética del estado de las cosas, porque la crisis política que estamos viviendo alcanza todos los estratos de la sociedad, todos los niveles y todas las esferas. O sea, no es solamente en los órganos del Estado. Esto está en la sociedad misma y hay una descomposición que necesita verdaderas transformaciones para combatir lo que tú hablabas hace un rato, que es la base fundamental de todo nuestro problema y es la gran desigualdad. Sí, si todo panameño, panameña, todo ciudadano, ciudadana, estuviera consciente que el clientelismo, es decir, ese pago que te dan por votar, por firmar, esa bolsa que te dan para que sigas aplaudiendo a alguien, es el ejemplo de la continuidad de la pobreza en la que se puede encontrar la misma persona en la que le dan la bolsa o el mismo que le dan la plata, es la garantía de que seas más pobre de lo pobre que eres porque es de tu propio dinero robado que te están dando cada una de esas cosas. O sea, poder aterrizar ese discurso en cada uno de los panameños y panameñas es una tarea que tenemos a nivel de concientización y que por supuesto tiene el poder electoral como parte de sus funciones. Han habido en este periodo preelectoral y electoral ciertos claroscuros con el tema de las firmas. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Porque sí hay un avance con el tema de la tecnología, ¿no? Pero han parado, hay un momento que han parado la reflexión por problemas en el sistema y esto es súper peligroso. Estamos hablando de democracia electoral. Entonces, ¿qué nos puede contar al respecto? Lo que puedo contar al respecto es que en efecto es un paso adelante y bueno incorporar medios electrónicos o la tecnología a cualquier proceso, porque en teoría la tecnología es avance, es modernidad y te permite tener un proceso más expedito, más depurado, más inmediato. La inmediatez, la transparencia, todo eso es importante, así que incorporar la tecnología es bueno, punto. Pero ¿qué ocurrió? Que el diseño de la aplicación tuvo fallas que no fueron contempladas por la seguridad de quienes desarrollaron la aplicación. Y eso se denunció, se hizo público. Se corrigió, perfecto. Pero aún así sigue habiendo problemas como que la plataforma se cae. ¿Y cómo usted puede aceptar que la respuesta sea que como están preparando los términos o lo que sea para las primarias de los partidos, entonces como están levantando ese padrón de las primarias, el sistema no es lo suficientemente robusto para cargar en tiempo las firmas que usted recoge? Entonces el sistema se cae. Y a veces estamos en la calle buscando las firmas de apoyo y pasamos 1 hora, 2 horas, 3 horas sin poder recoger firmas. Y tenemos a las personas enfrente y la persona se va. La persona no te va a esperar 2 horas hasta que el tribunal arregle lo que tiene que arreglar. Entonces son esas pequeñas incidencias y como ya te digo, como hay diferentes formas de seguir recolectando las firmas, algunas plantean debilidades como la trampa. Es que la trampa también es la persona. O sea, no solamente es el sistema, también son las personas. De nada sirve que el país avance y que incorpore la tecnología si el individuo que entra en los procesos entra para hacer las mismas trampas que decimos que vamos a cambiar o por las que queremos participar o por las que no estamos inscritos en partidos. Si estamos cuestionando la acción de los partidos, no puede ser que en el sistema de libre postulación también vaya a haber
las mismas fallas, las mismas conductas, sobre todo conductas, porque es un tema de conductas. Así que, bueno, ese llamado es a los frenos inhibitorios de aquellos que piensan que para competir se vale hacer cualquier cosa o para ganar todo se justifica o se vale cualquier medio para llegar a ese fin, cuando el medio es tan importante como el fin, porque el medio es el que nos dice qué tipo de funcionario es el que vamos a tener después. El que está dispuesto a hacer lo que sea ahora, el que hace lo que sea para llegar, va a hacer lo que sea para mantenerse. Así que un poquito Y que para los... responder a sus propios intereses y a su propio Claro, bolsillo. Y en ese sentido, la utilización de la bandera independiente o de la libre postulación por ciertas personas que no son realmente independientes, o sea, eso se vio en las elecciones pasadas y vuelve a repetir. Y yo no sé si es peor que antes en esta vuelta. La utilización de la independiente, la bandera independiente para beneficiarse y tener también posición de poder, porque se quiere ver como algo que se volvió de moda o que llevas más chance por ese lado. Eso de que el fin justifica los medios también se ve allí y los verdaderos candidatos independientes como usted y otros se pueden ver, tienen que combatir eso para que no se empañe la figura de la manera como fue concebida. sí, yo me reitero en mi postura de que es un absurdo jurídico que la única herramienta que existe para que los ciudadanos que no están inscritos en partido puedan participar del derecho humano a la política, que es el derecho a elegir y ser elegido. En este caso, el ejercicio de poder ser elegido, único mecanismo que existe es la libre postulación. Ese mecanismo no puede servir a los propósitos de quien también está participando por la vía de la inscripción partidista, porque entonces es una doble participación que le resta un espacio a un ciudadano que no tiene otra forma de participación política. Yo lo considero un problema de derecho humano, el derecho humano político a poder ser elegido, porque se le cuarta la posibilidad a un ciudadano que no tiene inscripción partidaria de poder participar o el ejercicio pleno del derecho humano político porque no tiene otra forma de participación. Así que definitivamente que en eso hay que legislar. Se quedó corta la reforma, se nos quedó corta la reforma, y digo se nos quedó porque yo estuve en la participación de la mesa de reformas electorales en la Comisión Nacional representando a la academia, y bueno, en ese momento se nos fue de cerrarle esa puerta, tal vez no se pensó el uso abusivo que iban a hacer miembros de partidos políticos para utilizar no solo competir en su partido, sino además bloquear un espacio en la libre postulación. Exactamente la palabra bloquear y violación a derechos políticos es lo que implica esta conducta, ¿no? ¿Y cuáles son las características de los, y las acciones que tiene que tomar el candidato o candidata por el que todo panameño o panameña eh, deba elegir, ¿no? ¿Cuál es, según su perspectiva, según su trayectoria política, cuáles son estas características? ¿Por quién yo debo votar? ¿Por quién? O sea, sin exigir, sin decir, bueno, vota por esto, vota. ¿Cuáles son las características que debe tener un Sí. candidato o candidata potable a la presidencia y qué acciones inmediatas debe tomar ese presidente o presidenta que vaya a ser elegida después de las próximas elecciones? Me has hecho la pregunta del $1.000.000. Bien, ¿qué características me gustaría ver a mí en un candidato a la presidencia? Primero que nada, una trayectoria de vida pública y privada que me permitiera confiar en la credibilidad que tiene esa persona. Capacidad, por supuesto, ética, una conducta ética probada, que haya sido una persona que ya, si ha ocupado cargos públicos, esté probado su talante ético, una persona que tenga el carácter para tomar decisiones, las decisiones que hay que tomar en el momento que hay que tomarla, una persona con profundas convicciones democráticas, es decir, que ni aún frente a la posibilidad de corregir un mal o utilices un camino inadecuado para lograrlo,
sino que las profundas convicciones democráticas te lleven a autoinhibirte, autocensurarte, autolimitarte y además imponerte a ti mismo requisitos que aunque no estén en la norma, tú los cumples para lograr un objetivo sobre la base de tus convicciones democráticas. Un patriota, un patriota que no es la persona que el nacionalismo ese que habla de fuera, los extranjeros, eso no, patriotismo que no es lo mismo, sino ese amor a la patria que te permita decir no al contrato minero, por ejemplo. Un patriotismo que te lleve a decir primero la patria, después los reales. Vamos a salvar el país de este desastre ambiental que puede significar convertir a Panamá en un país minero. Eso para irnos prácticamente al último punto que tú habías tocado. Para mí esas serían características fundamentales. Una persona con competencias, habilidades, destrezas demostradas para poder acometer lo que el país tiene encima, que no es solamente problemas de desempleo, de desigualdad básicamente, de desempleo, con informalidad, con pobreza, el problema de la educación, la caja del seguro social, el problema de la distribución del agua. Es mucho más que eso. Es el país, Panamá en el concierto de las naciones, su posición geoestratégica y lo que significa para el mundo que Panamá esté apetecido por el crimen organizado, por la falta de certeza del castigo o porque la política le dijo que se vende al mejor postor y que aquí la impunidad es una mercancía. O sea, hay que corregir todos esos males. ¿Cómo? ¿Cuál acción? Me preguntaba. Bueno, alguien que se atreva a convocar desde el poder un proceso constituyente, un referéndum que permita que los panameños decidamos el futuro que queremos, para que temas como la minera no vuelvan a ser, por ejemplo, la decisión de quienes están sentados en un gabinete. Que temas como ese sea obligatorio y mandatorio por la Constitución llevarlos a un referéndum. Somos los panameños, la mayoría de los panameños, los que debemos poder decidir si nosotros queremos convertir esta pequeña y estrecha franja, que es la cintura más estrecha, en dos mangas que están convulsionadas, que nos hace pensar que aquí nosotros no vamos a sentir, por ejemplo, los embates de las manifestaciones del cambio climático. Claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos entonces todo el perjuicio que causa tener minería a cielo abierto? Minería metálica, pues, a cielo abierto, por mencionar alguna de las cosas, ¿no? Concuerdo con usted que una de las formas de demostrar esa característica de patriota de un candidato o candidata potable para ser un mandatario que lleve a este país a una refundación o a una nueva república tiene que ver con decir no al contrato de Minera Panamá. Y este es el último tema de la agenda de este programa. ¿Cuál es tu opinión sobre la coyuntura en la que se ha desarrollado la negociación y el borrador de, que yo le digo, pseudocontrato de Minera Panamá? ¿Cuáles son las implicaciones nefastas que podría tener esto para nuestro país en el caso que siguiera su avance, ¿no? Mira, para mí la coyuntura principal de riesgo es la coyuntura político-electoral. Va a llegar en el peor tiempo, en el peor momento a una asamblea con una credibilidad en cero y que puede implicar un espacio de corrupción, los apetitos que pudieran llevar a los intereses detrás de la minera a poder financiar la aprobación de ese contrato. Eso es un riesgo enorme. Peligrosísimo. Sí, entonces el momento electoral, la coyuntura electoral hace más vulnerable al diputado que tiene que leer ese contrato, porque no va a haber razón que lo lleve a sentarse a leer juiciosamente y acuciosamente el contrato a la mayoría de esos diputados que están afuera buscando la reelección. Así que incluso podría quedar en manos de una serie de suplentes la aprobación. O sea, es un riesgo enorme, el peor momento para llevar ese contrato a la asamblea. Y por el otro lado, la coyuntura en la que se da en el país, donde la gente está tan ocupada de temas tan trascendentes como medicamentos, salud, problemas de delincuencia y seguridad en los barrios,
problemas básicos como el agua potable, que de verdad no hay la forma de documentar, informar, transmitir suficiente información al ciudadano para que se pueda dar la presión social necesaria para lograr el rechazo de ese contrato. Y por el otro lado, haberlo negociado en medio de una crisis de pandemia, una crisis económica que lleva a hacer creer a las personas que esto es mejor que nada, o que esto es mejor que lo que teníamos, o todas esas falacias que se han dicho en torno al contrato, porque que tú me digas que puede que esté mejor redactado que el del 97, que también es cuestionable, que eso haga que la gente lo aplauda, pero es porque no hay espacio ahora para poder difundir suficientemente por todos lados y que la gente conozca el proyecto a cabalidad, y que definitivamente para mí es inconstitucional. Te voy a mencionar solamente un elemento de los tantos que me parece, porque pasa por los mismos males del 97, así que eso se va a repetir. Pero, por ejemplo, cuando tú encuentras una cláusula que le permite a la minera, de acuerdo a la Constitución, todo material, todo lo que es el material de la minería no metálica, piedra, cantera, el material de cantera, forma parte de los recursos de los municipios. Y dos municipios tan pobres como el de Omar Torrijos y Donoso, que son los perjudicados directamente con esto, no van a recibir un centavo por toda la piedra de cantera, tosca, lo que sea que ellos saquen en su proceso minero, de extracción o de explotación minera. Todo eso es parte de ese gran contrato. A mí me parece que eso es una violación flagrante a la norma constitucional que dispone de los fondos, que dice de dónde surgen parte de los fondos de los municipios. Así que, por mencionar solamente una cosa, ¿no? Y cómo se le ha caracterizado como un enclave. O sea, el contrato instituye, lo posibilita la creación de un enclave porque impide sobrevolar o impediría sobrevolar sobre el espacio de la minera. Bueno, y yo estoy de acuerdo con que es un enclave porque es un territorio dentro de otro con características y condiciones distintas al del resto. Así que sí lo es. De que es un enclave desde el punto de vista, o sea, conceptualmente, tal cual lo define la palabra. O sea, dentro del resto del territorio, las condiciones dadas allí, la posibilidad de construir lo que se les ocurra, con lo cual no nos pueden decir que eso va a traer bonanza económica para la provincia y la economía del entorno, porque ellos se pueden procurar todo lo que necesitan, traer todo lo que necesitan, construir todo lo que necesitan, así que ¿qué van a ir a comprar en la economía local? Absolutamente nada. Y la falacia de los 375 millones, que es la mentira más grande del contrato. O sea, si tú el contrato, si tú lo sistematizas, te das cuenta que existen elementos que no llevan a la verdad material que promete. Bueno, desde el hecho de que puede haber una suspensión del pago, porque puede haber una suspensión del contrato, los efectos del contrato. Sí, hasta creo que hasta por 4 años, no sé cuántos son los años que puede estar suspendido y ahí no habrá pagos, ¿no? Y la cantidad también de beneficios fiscales que tiene. O sea, es un ganar-ganar para el sector privado y bueno, para los políticos que se lleguen a beneficiar tras bambalinas de todo esto, y definitivamente que ha traído a colación un punto muy importante, que es el riesgo el riesgo que representa al momentum en que se está negociando esto, en un momento en el que todos los políticos andan buscando plata, o sea, en un momento en el que los políticos están haciendo campaña, un momento en el que la plata corre sin ningún tipo de control en el país. Entonces, financiar la aprobación no es nada para quien se está llevando toda la riqueza del país en oro, plata y molibdeno y cuánto mineral hay ahí. Sí, por eso es que es muy importante seguir con estos ejercicios tácticos de concientización, de educación y ver de qué manera se puede hacer esta lucha de David contra Goliat e impedir por patriotismo, por ejercicio democrático, por justicia. Por supervivencia, porque ese peladero que nos van a dejar allí y que hay allí
y que cuando vengan los efectos fuertes del cambio climático, que ya los estamos sintiendo, y bueno, yo no quiero saber qué es lo que va a pasar con nosotros realmente por la biodiversidad, me explico, por el refugio que podría significar, y que no me vengan con ese cuento de que ellos están reforestando más de lo que quitan, porque de eso no se trata, no se trata. O sea, ahí hay una serie de perjuicios al ambiente que implican perjuicios a la vida humana, porque respetar el ambiente es salvar la vida. Así es, a la salud. eh, Definitivamente que este es tanto un riesgo como una oportunidad también para volver a la conservación de estas áreas que, bueno, definitivamente que ya tienen un daño irreparable, incuantificable por todo lo que el ejercicio industrial que se ha hecho en una de las áreas, pocas áreas endémicas que tiene nuestro territorio. Y vamos ya a terminar y a llegar a la finalización de este episodio, reiterándole las gracias por estar aquí y está invitada para los próximos programas, para futuras ocasiones, para que continuemos socializando y haciendo conciencia y dándole a entender a todo panameño, panameña y a toda persona que nos escucha cuál es el nexo que existe entre la política, entre el ejercicio de la política en general y el estado social y cultural, el estado de tu casa, el estado de tu barrio, el estado de tu salud, porque todo está vinculado y para eso esta es una de los ejercicios fundamentales que tenemos aquí en Política para Todos. Le doy las palabras para que se pueda despedir. Sí, bueno, decirles que a los que ven y escuchan este programa, yo estoy tratando de hacer un ejercicio para los ciudadanos, que es ir leyendo el contrato para que saquen sus propias conclusiones. En Instagram estoy subiendo cada día una o dos cláusulas, haciendo un resumen, por supuesto, porque la idea es que las personas no se gasten más que ese minuto que uno puede transmitir allí información para que más o menos tengan idea de lo más importante que dice el contrato. Y por el otro lado, darte las gracias a ti y a todos los que lideran este espacio alternativo por la oportunidad de compartir mis reflexiones y decirle a los ciudadanos que no todo está perdido, pero hay que participar. Tenemos que hacer conciencia de que sí importamos, que nuestro voto sí cuenta, de lo que pasa en la justicia nos importa, que lo que pasa en la política nos importa, que sí nos debemos involucrar y cada uno hacerlo desde el espacio y la forma en que puede. No todos podemos ser candidatos, no todos quieren ser servidores públicos, pero que sí todos tenemos que ir a votar. Entonces, que escojamos a los mejores. Así es. Bueno, muchas gracias